Es un nuevo día y hoy comienza un nuevo reto. Ir a dormir a la cima del pico Orizaba sin casa de campaña, solamente con el sleeping bag. Me voy a echar esta media torta que me sobró ayer para estar al 100. Y ahorita ya en un ratito voy a agarrar un vehículo 4x4 que me va a llevar hasta el refugio. Y de ahí ya voy a empezar la subida hasta la cima. Vamos a comenzar. Ahí está el refugio y la cima del pico Orizaba. Gracias infinitamente, familia Canchola, por haberme dado el ride hasta acá. Es una bendición estar aquí en este momento. Si has estado siguiendo este viaje, sabes que hace 2 días estaba en mi casa en Monterrey, que me vine hasta acá solo pidiendo el ride, sin dinero y sin comida, y pues ya vamos bastante lejos. Ahora vamos a comenzar este reto, que es dormir en la cima del pico Orizaba, que es la montaña más alta de México, solamente con un sleeping bag. Llevo el equipo para llegar hasta la cima, llevo algo de comida, una estufa para derretir agua. De aquí empieza a ver algo de nieve. Miren dónde vamos. Esa es la entrada de la zona que le llaman el laberinto. Y es exactamente 1h30 hasta aquí. Cada vez estamos más cerca de la cima. La verdad no sé dónde voy a dormir hoy. No sé si voy a acampar en la base del glaciar o si voy a tratar de subir a la cima y ya dormir de una vez allá. Ahorita a ver qué tal nos sentimos. La verdad me estoy sintiendo perfectamente bien y ojalá que siga así. No hay palabras para describir lo que siento en este momento. Me siento bastante bien y súper contento de estar aquí. Cada vez se acerca más el objetivo, pero al final de cuentas el camino es lo que importa. Qué inspirado, ¿verdad? Pero es la verdad. Son las 3:30 de la tarde. Aquí estoy en la base del glaciar y me voy a preparar algo de comer. Ahorita voy a agarrar un poquito de hielo, lo voy a derretir y voy a hacer arroz y atún. ¡Se logró! Ya pude prender la estufita. Ya entre las piedras y yo tapo el aire. Ya se está empezando a derretir el hielo. Ahora sí voy a preparar el arroz. Lo intenté prender varias veces allá de aquel lado. De no haber prendido hubiera sido un gran problema porque me hubiera quedado sin agua y sin arroz. Y pues hubiera estado interesante estar aquí 2 días sin agua. Encontré una semiplanicie, lo planeé un poquito más, le puse un par de piedras de la dirección de donde vino el viento y me acosté y se siente bastante bien. El aire no está pegando directamente y el sol está a punto de meterse, entonces se va a poner mucho más frío y pues también el agua está a punto de hervir. Fue un timing perfecto. Ahora sí voy a cenar y pues bueno, ya probé el arroz. Se puede apreciar que tiene un ligero color café y se debe a que el agua tenía algo de tierra. Y pues la verdad no tiene sabor a nada, no está 100% cocido y se siente que truenan los pedacitos de tierra en los dientes. Pero bueno, esto es lo que hay y vamos a disfrutar estas bendiciones. La verdad sí está bien frío, pero aquí ya abrigado y adentro del sleeping sí se siente muchísimo más caliente. Entonces yo creo que voy a dormir bastante bien, pero ya veremos. En este punto estamos aproximadamente a 5000 metros sobre el nivel del mar y pues la verdad me siento bastante bien en cuanto a la altura. Estoy algo cansado, eso sí, ya tengo algo de sueño, pero en general me siento bastante bien. Entonces nada más hay que seguirse hidratando y creo que todo va a estar bastante bien esta noche. Ahora sí ya me voy a dormir, al menos voy a intentar. Está bastante frío, pero pues yo creo que como quiera sí voy a tener una buena noche. Nos vemos el día de mañana en un segundo. Ya son las 7 de la mañana, ya está amaneciendo. Sí descansé, pero por varias horas me estuvo doliendo la cabeza. Pues creo que es normal, considerando que hace 3 días estaba en Monterrey, a 500 metros sobre el nivel del mar. Y ahorita estoy a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y pues ahorita voy a seguir descansando un ratito, porque sí sigo algo cansado por lo mismo de la altura. Hay veces en que me afecta muchísimo menos, pero pues así tocó esta vez. Vamos a comenzar el día. Hoy en la madrugada que traté de tomar agua, agarré mi bote y estaba congelado. Lo tuve que poner aquí en el sleeping bag. Si lo hubiera dejado hubiera estado 100% congelado. Me va a costar bastante la subida. Y pues solo puedo decir que voy a dar mi mejor esfuerzo y vamos a ver qué tal me siento. Espero que esas tomas valgan la pena porque de por sí yo creo que va a ser de los ascensos más difíciles que he hecho, pero la verdad estoy bien contento.
Nada más di el primer paso en la cima y me salieron lágrimas porque parecía algo muy difícil, especialmente por cómo me sentía hoy en la mañana. Me dolía la cabeza, ni siquiera me quería levantar del sleeping bag por el dolor de cabeza, pero aquí estamos. Y pues quién lo diría, hace 4 días estaba en mi casa y ya vamos aquí. El punto más alto de México, gracias. Hoy en la mañana esta ánfora no tenía nada de hielo y solo mientras subía se congeló. Pues el hecho de que haya prendido la sufite es una gran ventaja porque voy a tener agua. Pues ya es la hora de comer, un atún congelado, seguramente ahí se puede ver el hielo. Y pues en la mañana solo había desayunado unos cacahuates y media manzana. Eso es todo lo que he comido hoy. Ya son las 3 de la tarde, pues ya toca algo más. Pues aquí estoy. Ya casi listo para dormirme. Nada más se mete el sol, va a estar súper frío, entonces estoy aquí listo para eso. Y pues la verdad me estaba recuperando bastante bien, he estado descansando aquí en la cumbre. Espero que esta sea una mejor noche. Después de cómo amanecí hoy en la mañana no sabía si iba a poder acampar en la cima porque en verdad me dolía la cabeza y estaba súper cansadísimo. No sabía si ni siquiera iba a poder subir hasta acá, hasta la cima. Pero cuando uno tiene un objetivo hay que intentarlo y dar lo mejor de uno y el resultado vendrá solo. Y pues bueno, creo que voy a dormir mejor que ayer porque ayer donde estaba dormido había una pendiente y aquí está totalmente plano. Y a pesar de que tengo un barranco de 300 metros ahí, no pasa nada. Ya trataré de dormirme, que descansen, nos vemos mañana. Buenos días, ya son las 7 de la mañana y el amanecer está increíble. La verdad dormí muchísimo mejor que ayer, aunque estuve vomitando como por 3 minutos. Ya después de esa vomitada me sentí mucho mejor. Oigan, pues la verdad tuve una muy buena noche, pero sí estuve vomitando un poquito. Vomité como 3 veces y pues eso que ayer solo comí como 20 gramos de cacahuates, media manzana y medio atún. Pero pues listo, ahorita ya voy a empezar a recoger todas las cosas y voy a empezar el camino hacia el refugio. Se logró sobrevivir una noche en la cima del pico Orizaba. La verdad no sé ni cómo le hice porque ayer que estaba durmiendo aquí en la base del glaciar tuve una muy mala noche. Hoy tuve una mucho mejor noche que la de ayer. A pesar de que vomité 4 veces, me sentí mucho mejor. Y pues la verdad estoy bien contento. Ya el hecho de haber bajado del glaciar del pico Orizaba significa que sobrevivimos. Oigan, y si algún día quieren venir aquí al pico Orizaba, en la descripción les voy a dejar el contacto de los Canchola, que cuentan con equipo, guías y transporte. Como ya saben, esto fue solamente una parte de este reto y pues ya vamos súper avanzados, pero todavía nos queda un largo camino hasta Cancún. All day. Hoy es el día 5 de mi viaje de Monterrey a Cancún. Llevan 1100 kilómetros y ya dormimos en la cima del pico Orizaba. Mañana va a ser el día 6 y nos faltan todavía 1500 kilómetros para llegar a Cancún. Así que todavía falta bastante de esta aventura y les tengo una gran sorpresa para cuando estemos en Cancún. También les quería decir que de una u otra forma hubiera dormido en la cima del pico Orizaba, pero la familia Canchola de todo corazón me ha estado apoyando. Ellos me llevaron al refugio del pico Orizaba y ahora me están dejando alojar aquí en su hostal. Así que les agradezco infinitamente. Espero que se les regrese por 1000. Y aquí en la descripción les voy a poner su contacto para que si algún día quieren venir al pico Orizaba ya saben a quién contactar. Oigan, y también voy a hacer unas pulseras con este hilo paracord para tener algo que vender ya sea mañana o pasado mañana. No es el mejor hilo para hacer pulseras, pero algo es algo. Hoy solamente comí unos tacos de pollo. Ayer prácticamente no comí nada y todo hoy estuve haciendo ejercicio.